Enrólate. Dale play, que el alma quiera hablar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Enrólate, donde la vida también es cine. Yo soy Lorena Enciso y les doy la bienvenida a un nuevo programa, un día de la semana interesante, porque vamos a hablar de nuestra segunda película animada de esta temporada. Película de Disney y película en la que se tocarán temas del mes de la madre, porque estamos en mayo celebrando todas estas historias y todas estas emociones que el séptimo arte nos hace ver, sentir y reflejar. Antes de continuar, quiero invitarlos a todos a que se suscriban a este canal, activen la campanita, den pulgar arriba, compartan este contenido y por supuesto nos hablen también de esa película, nos comenten y nos digan qué es lo que a ustedes les gusta y no les gusta de esta cinta de la que vamos a hablar hoy. Quiero darle la bienvenida también a mi coequipero de esta temporada, Néstor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero ser el coequipero en muchísimas más temporadas. Que así sea. Amén. Ah, no, ya pasamos el mes del amén. Perdón. Ahora estamos en el mes de la madre. Listo. ¿Qué hay que hablar? ¿Qué hay que hablar? Sí, ¿de qué trata esto? El Otra vez atuendo. emitiendo desde el centro de Bogotá, ¿no? Siempre hay que ubicarnos en la capital de la República para todo Colombia, Enrólate Podcast S.A. Geoespacialmente, para que la gente se ubique. Un atuendo muy de color acorde a la película, el que traes hoy. No me he dado cuenta. Verde olivo. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Wow. Lo que es ser cinéfilo, ¿no? Bueno, Néstor, ¿preparado para desmenuzar una película de Disney, además? Preparadísimo, Pixar, ¿no? Pixar Studios. Película de las nuevas eras de Disney, más o menos, se podría decir. No es el clásico dibujo animado, coloreado, diría uno, que se anima con hojitas de manera distinta, sino este ya tiene un aspecto, un look distinto. Es una película del 2012 de protagonista una pelirroja escocesa. Hablamos de Brave. Valiente. O como se traduce al español. Para los hispanohablantes, abajo del muro de Estados Unidos, Valiente. Brave es una película del 2012 que nos trae una historia donde el amor entre madre e hija también se convierte en un campo de batalla. La princesa Mérida quiere decidir su propio destino. La reina Eleanor, su madre, intenta protegerla siguiendo las tradiciones que ella conoce. Entre expectativas, discusiones y silencios, ambas empiezan a verse como oposición más que como una familia. Y los deseos impulsivos aparecen y cambian todo. Lo que parecía un simple conflicto familiar se transforma en un viaje donde ambas deben aprender a mirarse de verdad. Pero poco a poco, madre e hija descubren que no estaban peleando entre sí, sino contra aquello que les impedía entenderse. Brave no es solo una historia de princesas, es una reflexión sobre el amor que existe incluso en medio del desacuerdo y sobre lo difícil pero necesario que puede ser aprender a dejar ir. Mire que hay un dato curioso con estas películas de Disney, antes de entrar a hablar como tal de la película, de la trama, y es que dicen que las princesas de Disney que tienen ambas figuras paternales tienen un carácter más definido, más personalidad y por supuesto su sueño u objetivo no es el casamiento ni el príncipe azul. No hay vacíos que llenar, ¿no? Exactamente. Entonces, esta película me parece que tiene esos elementos muy bien reunidos y ¿por qué traemos Valiente a Enrólate?
Valiente, ganadora de un Oscar, ¿no? A mejor película de animación Ujú. en su momento. Em, Esta película vuelve a, vuelve a basarse como otras historias en la siempre e histórica tensa relación madre e hija. Y que es que esto ya es trasciende, pues, a la cultura y a generaciones. Además, esta película comienza situándonos en la Edad Media, creo, ¿cierto? Sí, Breve. más o menos. En- Y, los personajes están dentro de una cultura machista y retrógrada, ¿no? Todavía de arreglar matrimonios y relaciones. Típico cuento de hadas. Creo que es una de las primeras películas, o la primera película donde la protagonista, la princesa es guerrera además, cumple ese doble rol más o menos. No es la primera porque en Mulan también Mulan, sí. sucede. Mulan también sucede. Mulan es del 99, 98. En Mulan también sucede así. Más bien ella es como un hito, como una referencia Sí, la un reafirma. poco directa a Mulan. Que Mulan también cumple ese rol del que yo hablaba al inicio, o ese mito del que se hablaba al inicio. Valiente nos presenta la historia de Mérida y Mérida es una princesa escocesa que tiene justamente eso que tú decías, como esa, ese crecimiento en un mundo machista, en un mundo patriarcal, diría uno, en el que los matrimonios están arreglados y por supuesto a partir de ello es que la trama empieza a desarrollarse. Su madre quiere comprometerla y prometerla en matrimonio con Otros reyes de otros reinos, ¿no? los lords de Otros tres. otros tres lords que Ujú. hacen parte del reino del que Mérida es princesa. Hay algo curioso con esta película, con el desarrollo más bien, y es lo que hablábamos al inicio. Ella no tiene como objetivo principal mm, casarse ni tener o vivir esa fantasía del príncipe azul, sino que su fantasía es la búsqueda de quién es ella. Y es una princesa ya más grande, no es una princesa como Blancanieves que tenía 13, 14 años, sino ya tiene unos 10 y tantos, si no me equivoco, es un personaje como de 17 a 20 años, 18, no sé. Entonces, también su personalidad es distinta, también sus raíces son distintas y eso la lleva a que ella cuestione constantemente esa decisión de su mamá, sobre todo de prometerla a un matrimonio. A partir de ello empieza la trama y el núcleo principal de la historia y es que aparece la magia, muy distintiva, diría uno, en estas películas de Disney y sobre todo... que hace que ella cambie a su mamá, pero no como ella esperaba cambiarla. Sí, la película, el móvil o el origen de los conflictos de la película casi que es la inmadurez, ¿no? De Mérida, que quiere acomodar a su madre, a su familia y su entorno a lo que ella desea. Ella practica tiro con arco, Arquería. arquería. Un dato es que una de las guionistas de Brave es Irene Merchi, que también fue guionista en una película, no sé si te suena, que se llama El Rey León. No, ni idea. Entonces, Basada en Hamlet. Hay cierto grado de leyenda en esta película por ese lado, ¿no? Em, un personaje que Mérida se llama la protagonista, es un personaje que es la niña que se mete en serios problemas por quererse salir con la suya, entonces alcanza uno a tenerle, a mí me despertó cierta bronca porque llegó muy lejos, demasiado lejos, frente a algo que ni siquiera conoce, ¿no? Dije unas luces fatuas, le dicen, en el bosque de un lado de Escocia. Em, que resaltar también que una escocesa pelirroja y colorada, pues es como redundante. parece Clichésudo. extraño, sí, tiene el pelo del papá, ¿no? Sí. Sí, y tres trillizos como hermanos.
que no hablan, ¿no? Es como, Como que tienen 3 años y hacen sí, un montón de picardías ahí. Es interesante eso que mencionas de cuánta desesperación le puede causar a uno el personaje de Mérida que provoca darle un pellizco y dejarla sentada para que entienda un poquito eh, que la vida no es como uno cree que debería ser o como uno la idealiza que debería ser, sino que nos guste o no hay ciertas reglas, por decirlo así, que uno debe tratar de seguir o acomodarse tal vez por vivir en sociedad, convivir en sociedad. Lleva muy lejos las cosas. A pesar de que tiene cierta razón porque lo que quiere derribar es algo que quiere para su vida, pero lo hace de la peor forma que se le puede haber ocurrido. Convertir a su mamá en una oso, sí, en una osa, no sé si se dice osa o oso, o sea, u ose. En fin. Pero esta película que nos deja ver es como ese reflejo de la relación y es más un tema de empatía, de ponerse en el lugar del otro a costa de salvarle la vida incluso a la mamá. Sí, porque solo oso. exacto, sí, eso es lo que hay que analizar. Eso es uno de lo extraño de la película. Creo que hay un antecedente que es un oso anterior, ¿cierto? Que también fue Que, rey. que atacó sí, y que atacó al padre y a la familia de Mérida, pero no hay una justificación de por qué oso, ¿no? Es como muy aleatorio, muy random, como queda ahí como, ¿no? Pues dentro de lo eh, misterioso que es la brujería que escoge cualquier ser y cualquier forma, porque el caso es que creo que Brave y Mérida es un personaje que es feminista, es una figura feminista del medioevo porque lo he visto representado en la actualidad, incluso con el look. He visto tutoriales de belleza que pasan por Instagram, por las redes sociales y por alguna razón quieren parecerse a Mérida, ¿no? Con su pelo rizado, naranja encendido. Entonces es un personaje que por su personalidad guerrera inspira más que las princesas de toda la vida, ¿no? Entonces es un personaje que jala más por ese lado, que no tiene ni le interesa, no hay un interés romántico, entonces es más definir una identidad, pero el costo que tiene definir una identidad, ¿no? Precisamente, buscar un lugar en el mundo genera estos conflictos y puede ser irreversible si pensamos en lo que iba pasando con la película. Entonces Mérida, por alguna razón, huye en su caballo, pero antes de eso declara su individualidad para luchar por sí misma y no entregarle su mano a ninguno de Tres de los partidazos. tres partidazos que tampoco están muy interesados en ella, también son obligados. Eso también es muy interesante ver cómo también ellos también son víctimas de ese Sistema patriarcado, patriarcal. sistema patriarcal monárquico, ¿cierto? Que aún existe en las élites. No, Eh, no de esa forma, pero no de esa forma, sí. pero sigue existiendo las relaciones por conveniencia. Es muy inteligente ella, pero en medio de esa inteligencia que tiene nuestro personaje de Mérida, toma decisiones estúpidas, como cualquier adolescente. Y no lo digo de una manera despectiva ni mala, sino que cuando uno es adolescente, de verdad las emociones, y en el caso, volvemos a retomar un poco lo que hablábamos en la película anterior, al ser dos mujeres, a las mujeres las hormonas nos pegan durísimo, entonces volvemos a eso mismo, es tan hormonal que no importa cuán inteligente sea para captar las señales y entender cómo está funcionando alrededor la estructura en la que ella está creciendo, el sistema en el que ella está creciendo, la monarquía y demás, que toma decisiones tan absurdas y tan tontas como de hacer un hechizo a costa de conseguir lo que ella quiere, que es su libertad, llamémoslo así, o más bien a costa de no casarse, que es válido, claro, es válida la razón, pero no los hechos que conllevan a que ella cometa eso. Pasa y avanza un poco la trama y hablemos es de la figura maternal, Elinor.
que tiene nuestra reina Elinor, pero cómo se va desarrollando y cómo Mérida va entendiendo que el mundo, justamente lo que yo te decía antes, no puede funcionar siempre como uno quiere, sino como debe, entre comillas, ser. No puede uno idealizar todo el tiempo. Entonces esta mujer, nuestra reina, Elinor se convierte en un oso, injustificado, nuevamente como lo de la figura del oso. El padre entra en esa cacería y Mérida tiene esa misión de salvarla porque ha entendido la consecuencia de sus actos. Pero es que no hay, sí, no hay, pero no hay una justificación de por qué no soy no otra cosa. Sí, tal vez es porque tradicionalmente los osos han sido cazados por los humanos, puede ser que sea por ese lado, pero igual no hay No hay justificación. una justificación de No hay una guión. justificación y tampoco porque la bruja em, da el encantamiento y no avisa. O sea, es como tan random también, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es como por defender un poco a Mérida, que no hubo la suficiente información. Em, la película luego entra en un, ¿cómo se llama? Como en un dilema de entre la humanidad, entre ser humano y ser animal Y para ser la bestia. Sí. reina Elinor que comienza a ser torpe, ¿no? ¿Cierto? No puede mantenerse ni pasar desapercibida dentro del castillo, luego es perseguida por el ejército, se van encadenando una serie de dificultades que ponen en más problemas a Mérida, y en ese ir y venir de dificultades es donde se van de a poco entendiendo a las malas qué es lo que significa la una para la otra, ¿cierto? A las malas es que se entiende y se arreglan las mujeres, parece ser que es Comentario que machista es del la día. forma en la que las mujeres tienen que pasar por algo eh, dramático y traumático para entenderse, ¿no? Pareciera. Em, pero siempre da, siempre sirve, vuelve y sirve la relación entre mujeres de esa forma. El padre es como un personaje más bien que rodea y que no tiene mucho más que tener, más que usar la corona, no hace más como gobernante. Los personajes masculinos también son bastante un poco flojos, como pusilánimes la mayoría, ¿cierto? Los tres lords y sus tres Pretendientes. hijos pretendientes y como que no están, no tienen el suficiente criterio para nada, siempre están equivocados, es como, como son personajes tontos que rodean a los dos personajes femeninos Y importantes principales. e inteligentes además ambos, y por esa inteligencia y carácter fuerte de ambas es que chocan. Es eso, ¿no? Es como, esa es la dinámica de la película. Sí, no sé si es un mal retrato, tal vez, una burla, muy seguramente de los yankees, de la cultura escocesa, porque siento que también hay un poco de, sí, como de sátira, como de mofa a lo que son los escoceses irlandeses. No sé si también quepan ahí un poco dentro Sí, de esta esas narrativa. culturas del medioevo de Europa. Exacto. Cuando la película sigue avanzando, nos podemos dar cuenta justamente de eso que decías, que a las malas parece que ellas comprendieran las razones de la otra y sobre todo que la relación, más allá de que se restaure, de verdad exista. ¿Por qué hablo de que no se restaure y más bien exista y se construya una nueva relación? Porque en el inicio de la película, además hay que hablar que es una película que tiene una eh, animación muy bella. O sea, desde el inicio de la película me parece todo que es tan verde, pero tan bonito. Muestran una Mérida de unos 5 a 7 años aproximadamente, en el día de su natalicio además, y lo están celebrando. Su padre le regala el arco y vemos esa relación tan íntima que hay entre su mamá y ella. Pero es una relación que, bien sabe uno, con los años se puede ir Pensando.
tensando, sí, pero también uno se puede ir distanciando. Y no porque sea una regla general, por decirlo así, sino pues porque uno va forjando esos caracteres, ese carácter va forjando ese carácter, va forjando esa personalidad, va forjando sus propios pensamientos, sus propias creencias y demás. Y por eso esa relación es distante entre ellas dos. Por eso Mérida no entiende razones, por eso Eleanor no entiende justificaciones o excusas más bien, y hay como una brecha que las va separando. Cuando ella se transforma en oso y Mérida entiende que tiene que proteger y salvaguardar a su mamá porque su papá es un cazador de osos, es cuando empiezan a construir una nueva relación a partir de los fundamentos que cada una tiene y sobre todo a partir de ese nuevo carácter y esa nueva personalidad que tiene Mérida, porque de alguna manera Eleanor también no es que no conozca a su hija, pero desconoce muchas cosas de ella y suele pasar eso también en las etapas de la adolescencia, en las etapas de crecimiento que uno pues va, vuelve a lo mismo, como teniendo otros pensamientos y otras costumbres y demás, entonces uno va como, sobre todo las mujeres, entre mamás e hijas, eso pasa mucho, yo no sé si a los hombres les pasa igual en la relación papá e hijo, que esas relaciones sean así de duras. No, No, no no es creo que sea tan igual, así, sí. no es tan así, pero porque digamos que entre los hombres hay más camaradería, ¿cierto? Pero pues se puede generar, no obviamente ya porque el hijo es incontrolable para el padre o porque el padre es demasiado violento, pero por la naturaleza de ser hombres, no. Solo por la naturaleza de ser hombres no, tiene que haber algo como muy externo. En cambio, entre mujeres sí, la naturaleza es la que ya de por sí parece que choca. Mm, Mérida, iba a decir que es un personaje que tiene un carácter muy fuerte. Desde un principio no encaja en las princesas del medioevo y vendidas en los cuentos de hadas, por el solo hecho de dedicarse a la arquería. Ya nos habla de una personalidad aventurera, transgresora, y como la mamá, Elinor, como toda madre, busca la estabilidad, la formalidad, la familia tradicional, los valores de siempre, lo estable. Los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos, así sea de forma errónea. Entonces, ese es un conflicto típico, ¿no? La mamá no está equivocada, solamente que no es por ese lado. Mérida tampoco está equivocada, pero tampoco es por ese lado. Entonces hay una falta de comprensión entre ambas y a pesar de que la película nos ubica en el medioevo, hay otra brecha generacional dentro de ambas. Em, Elinor es una reina chapada a la antigua que mantiene y que para ella lo más importante es mantener la estirpe y las buenas relaciones con los demás reinos y tierras. Y Mérida no, simplemente no le interesa. Y en la vida real, entre más identidad, más personalidad, más carácter fuerte tenga un adolescente, sobre todo mujer, más opciones de cometer estupideces tiene. Porque si es más sumisa, no va a cometer estupideces, seguramente va a estar más salvaguardada, pero sin salir adelante en su individualidad. Pero entre más individual sea el adolescente, en este caso ella, es donde más se arriesga a hacer estupideces, pero de eso se trata, ¿no? El aprendizaje. Es una película que sigue siendo infantil y adolescente precisamente para cimentar, enseñar. Ese es el gran legado educativo De la de película, la lo película, sí. que resumes Sí, tú. es entretener y educar, que es lo que creemos que hace Disney. Disney, ¿cierto? No, si no pensamos en otras teorías. Bueno, puede ser. Yo lo que veo es dos, lo que dices, personalidades tan fuertes que no logran esa empatía y no logran entender lo que ya decíamos, como esa justificación de la otra, el por qué actúa de esta manera y no. Hay algo simbólico dentro de la película y es cuando Mérida rompe el telar que la madre ha hecho y al final de Sí, la misma ella tiene que reconstruir
Y esto lo hace de una manera muy literal y no tanto metafórica, sino que literalmente tiene que coser y reconstruir eso que ella rompió para que su mamá y el amor maternal Restaure. entre madre e hija se restaure y pues ella pueda volver a ser humana. Es difícil cómo logra Mérida llegar Esa conclusión. a esa conclusión. Sí, porque La acción final es literal, pero la forma de llegar es simbólica y es un jeroglífico y son un poco extrañas esas libertades de guión, pero digamos que es como una forma de determinar que aparte de ser rebelde es inteligentísima. Y lograr sentarlo. demasiado astuta. Hay que resaltar que el carácter fuerte de ambas está enfocado hacia dos características de cada una. A la madre le molesta la desobediencia y a la hija le molesta la autoridad. Eso es constante, constante y no solo aplica para madre e hija, sino para gobiernos y pueblo y dictaduras y Entornos Rebeldes. laborales, entonces, ajá. en diferentes aspectos es un conflicto que se lo aplicará donde queramos. Sí es extraño, pero sí es muy extraño y yo iba a mencionar como de esa manera tan absurda, Random llega a esa conclusión Como Sí, bajo como la... que no es muy claro, No es ¿no? claro, sí. la película tiene ciertas cosas que no son muy claras, como muy al azar, como Pongamos esto a ver si la Y gente lo entiende. creo yo, estoy aquí ya pues echando especulaciones cuando escriben varias personas el guión, aquí creo son 4, entonces pasa esto, ¿no? Una persona tiene idea y llega su compañero guionista y pero si no lo hacemos así, y si lo hacemos asá, y pasa esto y se nota, esos son porque son más de 2 manos en el guión. Pasa eso como random porque no hay una cierta conexión del todo entre lo que quería uno y el otro autor, No se hila muy bien no, la y es por eso, historia. que hay más de un cerebro ahí, Pensando, pensando, escribiendo. entonces queda como, porque se siente desconexión, hay como una desconexión. Es como los puntos regulares, pero, pues, obviamente la película es para personas o público que no se ponga a pensar en lo que estamos diciendo. No, es como muy infantil, en realidad. Pero pues es que aquí, ¿qué hablamos? De lo que nos hace sentir esa película. Y de cómo esta película encaja perfecto con el mes de las madres, porque volvemos a lo mismo. Las relaciones, mejor dicho, yo creo que ser mamá es una de las labores más difícil, más difíciles que existe y menos reconocida socialmente. Y partiendo de ahí, creo que es importante reivindicar personajes como el de la película pasada, que fue un Viernes de Locos, como el de esta película, Eleanor, y como el de las películas de las que vamos a seguir hablando, y es el papel de cuando una mujer no solamente tiene que ser o cumplir, entre comillas, el rol de mujer, sino también el rol maternal y el rol de, en este caso, reina, que podría llamarlo uno a una profesión, y cumplir en esos tres y que ninguno de los tres desajuste en lo que ella es y además siga siendo ella, pues es muy difícil. Y más difícil aún cuando tiene una hija o tener una hija o hijo. Puede ser como Mérida, con un carácter tan fuerte, tan potente, explosivo, demandante, que no ajusten y que algo empiece como a esas piezas a no encajar en donde uno quisiera o donde las madres quisieran, pues es complicado. Además, ella es más reina que el rey. El rey es un ministro de defensa, ¿cierto? La fuerza bruta no va más allá de dar órdenes a los soldados. Y ella es quien tiene es esa ella, autoridad ella, y la ella es el cerebro, presencia. sí, ella es el Ella, cerebro, es el criterio, es un muy bueno. personaje sumamente sabio. Es un personaje muy sabio. Es un poco extraño, ¿no es cierto? Y eso es una crítica a la película que se llama Brave, valiente, y esa valentía casi le cuesta la vida de la mamá. Entonces es como, yo no sé, como que Brave Ah, son Becker. Sí, porque esa valentía, a dónde llevó a Mérida, a convertir a la mamá en oso.
ya que casi se porque digamos hubiera podido no casarse, no acceder a hacer a que se le arreglara un matrimonio con alguno de los pretendientes, digamos yéndose, y ya, o haciendo otra cosa, emancipándose, sí. emancipándose. decidiendo ser arquera por toda Escocia y no más. Entonces esa valentía es como que por poco le cuesta la vida del ser más querido de su vida. Entonces es extraño, ¿no? Esa valentía me parece que la película debería llamarse Imprudente. Le pasa a la mayoría de mujeres. Sí, ya no quieren ver a las mamás y a los papás a cierta edad. ¿Por qué? Porque tienen unas leyes que tienen que uno. Exacto, ¿y uno le llamaría a eso ser valiente? No, Es eso es como raro, ¿cierto? irreverencia, ¿Qué sí. pasa? La diferencia, uno ya no quiere ver a su mamá ni a su papá. ¿Por qué? Porque ellos mandan unas reglas que no tienen que cumplir bajo el techo de ellos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ella ya quiere que su mamá no aparezca, pero en el momento que llega la verdad, que ya no va a volver a ver a su mamá, Es que eso es un Ya lo punto oyeron, ha hablado el productor. tras bambalinas. Hay que poner el micrófono a la prueba. Nuestra voz de la conciencia se ha pronunciado hoy. El también. Pepe Grillo de este canal. Es algo muy importante eso que menciona nuestro productor Andrés Gómez y es cuán, cuán extremo tiene que ser todo para que uno realmente le dé valor a la figura maternal de uno. O sea, en este caso, A lo Mérida que se da tuvo- por sentado, Exacto, o sea, como cuando mi está a mamá punto de está perderlo. ahí, cuando mi mamá me cocina, como mi mamá está, pero es que qué mamera cumplir esas reglas, qué mamera que me esté llamando, qué pereza esos mensajes en WhatsApp a toda hora, pero cuando ya no estén, ahí van a decir, ah, carajo, iba a decir otra cosa, otra palabra, pero, ah, carajo, ya, Carambolas. ah, carambones, reconcho. Pero sí es Eh, extraño el título para, ¿no? claro, Cierto que como que raya ahí. y hay varias cosas dentro de la trama que son La extrañas. película se podría llamar también Terca. En vez de valiente. pero hay la parte más Y enojante, el... Sí, claro. cuando la mamá va perdiendo esa Humanidad, Humanidad. porque se vuelve bestial. Y es porque Mérida en algún punto le dice, necesito que actúes como un oso para que puedas sobrevivir mientras en estos 2, 3 días logró resolver este embrollo que hicimos, pero no mi ciela, porque eso fue lo que le pasó al otro oso, al otro rey, perdón, y con eso, con esa situación fue que las consecuencias pues fueron devastadoras e incluso pues ya no pudo volver a ser humano nunca más. Hay otra cosa que Disney siempre hace con sus películas y es que quieren dejarnos una enseñanza al final. Entonces la enseñanza final de Valiente, cuando ya logra resolver todo, es darle voz a los hijos de los lords. Y entonces, pero tú, ¿verdad? ¿Te quieres casar? ¿Cuál es tu sueño, amigo, hijo del lord, no sé quién? Sí, claro, el ¿Cuál es efecto tu- positivo de lo Claro, que hizo de primero, lo que hizo del totalmente efecto Mérida. mal. Eh, y pues que el amor todo lo puede. En todas las películas de Disney creo que eso es un mensaje sumamente insistente en las tramas que desarrollan los productores, creadores, guionistas y demás que están ahí detrás, y es la fuerza del amor va a llevarnos a vencer y a que todo el mundo entienda por qué no Como, tenían que matar a sí, mi como la mamá. fuerza de la amistad en otro tipo de películas. Aquí es la fuerza del amor y el amor filial. El, no sé si es que la película pretende hacerle un guiño a un clásico de Escocia que se llama, también de la época del medievo, que se llama Braveheart, Corazón Corazón Valiente, Valiente, con de el mejor Escocia, discurso que ha tenido una de las William películas Wallace, de cine. Mel Gibson. Donde sí la valentía es necesaria para independizarse, porque, porque pues los ingleses son, oprimen. Digamos que, no sé si es que querían Hacer un traspolar guiño un guiño a audiovisual. una niña que por lo que casi convierte a su madre en un cuadrúpedo. Como que falla. Era por ese lado, porque es Escocia, es la misma región y el mismo título, y la niña es arquera, y Entonces era, Hay varias me referencias parece ahí que cercanas. me parece que tropezaron en esa referencia que quisieron dar ahí.
poco. Bueno, Néstor, ¿alguna escena de Valiente te conmovió? Realmente puede que tú no seas un hombre de llanto, ni de lágrimas en los ojos constantemente viendo cine, pero hubo alguna escena con la que dijiste, hijo, pucha, esto me pegó durísimo, me conmovió realmente el corazón. No durísimo, ¿cierto? Pero digamos que valorando el significado dramático de la animación, ¿cierto? Porque esta película es altamente animada, ya hace parte de la modernidad de la animación, de los colores, o sea, es una obra de arte en ese sentido, creo que es de los puntos más altos. La escena en la que, por lo que significa y porque es al límite de la historia, cuando Eleanor, como Osa, comienza a perder los la visión, la vista como humana, y los ojos ya se ven completamente cafés como son de un tal cual como lo son, eh, un osito. Y los ojos comienzan a írsele, Como ¿cierto? si el alma se le fuera. Sí, como si el alma humana fuera definitivamente del cuerpo del oso, y esa escena dura medio segundo, me hace recordar, o es como, ¿qué tal? Porque se ve la mirada de madre en la osa. Entonces, es fácil recordar la mirada de la madre de uno ahí, ¿cierto? Como si se fuera, si pasara eso y se fuera, ¿cierto? Que es una especie de muerte en vida. Entonces, eso ya es un significado ya, pues, como ya más profundo que yo le di, pero, Pero demasiado, amigo. pero, Me tocó el entonces, corazón. claro, me pareció apenas, En medio de las críticas que yo hago, encuentro esa parte emocional y esa difuminación o como dilatación de la pupila, ¿cierto? Que desaparece la visión humana y es la última vez que Mérida la está viendo porque está al límite de convertir. es una escena tenaz. Terrible. Wow, me dejaste. Sí, sí, es una escena difícil de digerir, conmovedora. Néstor, Hago la tarea, ¿no? sí, de verdad se metió en el papel de cinéfilo y analizó mucho sobre ¿Qué otra escena analizas buena viste tú que la te... escena. Gustó la del oso que se. La del rey. Sí, Bueno, el oso del rey. Me gustó harto. Que el man ya pierde. O sea, su humanidad. sí. Sí. Creo que esa parte de lo que menciona nuestro productor, de la que menciona Néstor, por supuesto, son de los puntos, como diría Néstor, más altos de la película, porque es como se desdibuja, y justo vuelvo a retomar lo que estaba diciendo ahí por debajo de la palabra de Néstor Mento, y es como si el alma de verdad se le escapara, el alma humana se le escapara del cuerpo a esa mamá y creo que la película ahí tiene un punto muy ganador porque están en este círculo, en estas columnas, que parece que fuese como el tema del rito, además, donde ocurre la magia y la transformación. Y él se libera, ese rey se libera de esa bestialidad que lo llevó, o sea, que lo consumió, que fue ser un oso, porque pues un oso es considerado una bestia. Y es al mismo tiempo una parte en la que ese rey agradece a ellos que lo hayan liberado, pero también en donde Mérida se da cuenta de sus consecuencias, de las consecuencias de sus actos y de las decisiones que uno toma. Y creo que eso, o sea, en conjunto con todo lo que ustedes están diciendo, a mí me parece que más allá de la enseñanza de que si es valiente, de que si tiene su libertad, de que si no sé qué, es reconocer el valor y la importancia que tienen nuestros seres queridos en nuestra vida. La cualidad de valiente es como medio superficial en la Sí, película. y tampoco está tan desarrollado dentro de la trama de la misma, pero sí el valor de lo que es la madre de uno. O sea, esto va a sonar de pronto muy cliché, pero madre solo hay una. Y de verdad, hay mujeres que dicen como madre es una y padre, ¿cómo es? Padre cualquiera porque la que pare es la mujer y bueno, en fin.
Pero más allá de eso es ese valor, es ese amor que de verdad, yo creo que como a uno lo ama una mamá, no lo va a amar nadie. Entonces, para mí en conjunto, como que todo ese clímax de la película, que es cuando ahí está el encuentro de los osos y ella tiene que de verdad correr y mientras se va cabalgando, cose el telar y llega justo en el minuto apropiado para ponerlo y salvarle la vida a su mamá. Antes del amanecer. Sí, o sea, tiene que, mejor dicho, ser como Disney, todo antes de las 12, antes de yo no sé qué hora, porque si no es una pérdida total. Es lo que le da para mí realmente un cierre lindo a la trama floja que se desarrolla en Valiente y es el valor del amor de la mamá de uno. Como floja, pero como en el título más bien. Sí, en el título. Y hay cositas por ahí como que se desarrollan de manera torpe, pero pues entiende uno que es una Como a película la, para niños y como a la carrera. sí, y que es una película para niños y demás. Pero más allá de eso, siento que hubo cosas que al final a mí me habrían sobrado. Pero ese clímax de verdad, donde ese es el punto más pues, climático, el más alto de la película, y es justo eso, es cuando ella de verdad reivindica y construye más bien esa relación y da a entender como, o sea, pueden hacerle daño a quien quieran, pero es que es la mamá y realmente la mamá de uno puede ser regañona, estricta, poco condescendiente con cosas de uno, pero están ahí incondicionalmente. Sí, no, hay que aclarar también que aparte de que la mamá, Elinor, se estaba convirtiendo en osa, casi convierte al papá en asesino de su mamá, y le pasa lo mismo a los trillizos también convertidos en animales, o sea, la pelada por ser valiente se tiró la familia y el reino completo. Entonces, valiente, valiente, pues como que ese es y parece un fallo elemental, ¿cierto? De la película, no tendría por qué ser llamado Valiente. Mm, hay una parte muy graciosa, pero no sé, me produce sentimientos encontrados la bruja, ¿cierto? Porque es como maldadosa y luego aparece como, ¿no? Y se me había olvidado, pues que no leyeron la letra pequeña y significa esto y esto y lo otro. Pues es como un personaje como que no entiendo a qué juega. No está, pero me gustó mucho, por ejemplo, el PBX, ¿cierto? PBX de las opciones para... Estuvo buenísimo, pero pues como medio descarada. Mal servicio ahí. Pero al final pienso que Cínica la bruja. pienso que retrata muy bien lo que podría ser una bruja. Sí, Como alguien que sin principios ni nada. exacto, no le interesa absolutamente nada. Entonces, si a usted le va bien, no, y si no, pues yo iba a explicarle, pero usted no se dejó y Sí. adiós. Además que fallar para la bruja es hacer que el cliente regrese a darle la solución, volver a cobrar. Bueno, Néstor, ¿te gustó En- Valiente? ¿Ya la habías sí, sí me visto? gustó. Es Aparte de la falla esa, pues el resto, el vínculo maternal ahí es el todo en la película. Y esa manera en cómo se puede perder a la madre no es sopetón en una muerte natural, sino de esa forma. Y además que la película no es sobre una princesa. Eso me gusta mucho y no sé si de pronto hay ujú. gente que la ha entendido de esa manera, como que es una película de una princesa que quiere rebelarse contra el mundo. Pero la película es demasiado madre e hija, es una Sí, es película más maternal. Por demasiado eso la maternal. escogimos por este mes. Así es, No fallamos. Toma esto, Disney. en tu cara. Entonces, en el enrolómetro, Lorena, el enrolómetro del 1 al 10 con decimales. 8, cerrado. 8. Floja en cosas, me parece que de verdad, lo que te decía ahorita, la invasión de los colores, el rojo tan rojo, el verde tan verde, el turquesa, el agua, la ambientación, es ganadorcísimo en esta película. Tiene una animación sumamente bien lograda, muy bella, pero hay cosas que Sí, ¿no? la trama está flequita, el título, Normalmente una película floja es de 6 para abajo, pero aquí como somos tan generosos, pues sí. entonces yo voy a decir 8 también. Ah, 8 también, sí, por lo mismo. Sí me gustó la película. No soy de animaciones y esta película, pues me queda faltando esas cosas elementales de guión. mm, Seguramente porque como es para niños, entonces no, pues tratémoslos como estúpidos, dirá Disney. Pero no, pero no. no debería ser así. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, Néstor,
Gracias por hablar con los enrolados y enroladas. Gracias a nuestro Valiente. productor también que se integró y Vamos a ponerle el micrófono en la próxima. fue una oportunidad. tercera voz La voz de la muy válido. Muy valiente. No hablaba desde la empleada. Ah. Bueno, Néstor, gracias a todos de verdad por conectarse. Gracias, Andrés, por estar ahí detrás de la producción y ayudarnos también a llevar un poco el hilo de las cosas cuando, no sé, va por los caminos bien Que hagan en caso a sus mamás. y a sus mamás y a sus papás. No hagan el oso. No entiendo. Gracias a todos por conectarse. Yo soy Lorena Enciso. Les doy la invitación extendida a que ustedes sigan adquiriendo sus tacitas de Enrólate. También vamos a tener pronto otras cosas por ahí para que también se sumen. Y no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita, darle me gusta y cuéntenos en los comentarios si ustedes vieron Valiente primero, ojalá la hayan visto, pero ¿qué vieron en Valiente? Queremos saber ustedes cómo vieron la película, si una película más de princesas o como algo más maternal. No olviden compartir también este video y darle me gusta nuevamente. Si es que aún no lo han hecho, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como enrolate.col, TikTok @enrolate.co. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Aquí en Enrólate, donde la vida también es cine. Chao. Enrólate. Dale play, que el alma quiera hablar.